Gracias a Dios. Vamos a buscar, hermanos, Isaías capítulo 32, versículos 1 al 8. Isaías 32, 1 al 8. El tema es el Rey justo. Nos ponemos de pie como reverencia a Dios y su palabra, hermanos, y vamos a leer juntos. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad, y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía al alma hambrienta, y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples, con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Siéntese, hermanos, por favor, estamos viendo en Isaías ahora algo sobre el Mesías. Recordamos que aunque habla mucho de juicio para Israel por su desobediencia y a muchas naciones porque no estaban, por supuesto, haciendo la voluntad de Dios, también se introduce el tema del Mesías y dice aquí claramente que es el Rey justo. No sé cuántos quisiéramos como primera característica de un gobernante que sea justo. Exactamente, ¿verdad? Decimos, bueno, pues está gobernando, pero que todo lo que se decide esté de acuerdo a la justicia, que sea lo correcto, que sea lo que es bueno para toda la gente que está gobernando. Y ese rey justo sí va a funcionar durante 1000 años, decimos esto es lo que dice la palabra del Señor, pero aquí tenemos en Isaías al menos 10 textos que nos hablan del Mesías. Dice Isaías 2, 3 y 27, de Sión saldrá la ley para Israel. Entonces recordamos aquí que Israel no es la nación gobernante ahorita. De hecho hay guerras y hay muchas cuestiones en Israel que son complicadas de explicar, pero no es una nación cercana a Dios. Mataron al Mesías, no están en Cristo, no están en las cosas de Dios, y bueno, en ese tiempo habrá redención para ellos. También dice en Isaías 11, 1 al 16, que habrá un reinado justo del Mesías. Entonces ya va enfocando que la justicia que se le prometió a David como rey, se le dijo, uno de tu casa va a gobernar para siempre, y ese es el Señor Jesús. No eran los hijos directos de David o de Salomón, sino Jesús, que después de 1000 años, usted recuerda que María y José eran parte del linaje mesiánico, los dos eran descendientes de David. Luego dice Isaías 29, 17 al 24, que habrá redención para Israel. Entonces los judíos que no quisieron la salvación, que no están en pacto con la salvación, van a ser redimidos en ese tiempo. Durante la gran tribulación y la persecución que tendrán, van a ser muy quebrantados, pero van a ser convertidos hasta que empiece el milenio. Entonces ahorita Israel, muchos incluso no son ni salvos, nada más son judíos de nacimiento o de religión, pero no de relación. La relación es importante con Dios y si no tienen relación con Dios, pues no son salvos. También dice el capítulo 33 de Isaías 1 al 24 que Jehová traerá redención. Entonces ya es el Mesías, el Hijo de Dios, pero también Jehová. Y el Jehová abarca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, habla de la Trinidad que va a traer salvación. Luego dice Isaías 41 al 11 que Jehová consuela a Sión. Recuerde que Sión es una manera de decir Jerusalén. Los judíos, ¿no? Dios va a consolarles en su momento. El pasaje que estamos viendo hoy habla mucho de este rey justo que es perfecto en todas las cosas, ¿no? Dice, el rey va a ser justo. Luego también dice el siervo de Jehová, Isaías 42, del 1 al 9, el siervo de Jehová,
varios cánticos se hablan del siervo de Jehová. Si quiere oír los cánticos del siervo de Jehová, si Dios quiere, la próxima semana nos toca el tema de los 5 poemas donde Isaías habla de Jesús como el siervo de Jehová. También dice Isaías 43, Isaías 43:1, que es el único redentor. Dios es el único redentor. Y luego vienen los sufrimientos del siervo de Jehová. Isaías 52 y 53 dice que el siervo de Jehová viene a sufrir. Fíjese que esto es contrario a lo que la gente piensa, porque el mundo espera a un gobernante, ¿no? Incluso en la actualidad quieren a un líder militar o un líder así que gobierne de manera violenta, pero nunca hablan de un líder que va a sufrir. Y dice aquí, el siervo de Jehová viene a sufrir. Y ese le dice que llevó nuestras tribulaciones, nuestros pecados y nuestras enfermedades sobre su cuerpo. Habla muy claramente de sufrimiento en la cruz. También tenemos entonces buenas nuevas de salvación para Sión. Isaías 61 y 62 dice, habrá para la nación judía una bendición. Hay buenas noticias. Y luego dice Isaías 65, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces ese gobierno completo que empieza en el milenio, que está gobernando aquí en Jerusalén, el Señor Jesús, hasta el final de la historia humana, viene ya a completarse el reino de Dios como Dios quiere. Vamos a hablar entonces de dos cualidades del rey, Y la primera cualidad, hermanos, es justicia. Isaías 32, del 1 al 8, dice, este rey va a ser justo. Entonces hablamos de Jesús como una persona totalmente justa. Dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Entonces, habla de un propósito. El propósito de Jesús como gobernante es la justicia. Para justicia viene a reinar. Entonces, si su gran propósito es la justicia, es el mejor gobernante. De hecho, es el más excelente, el único que merece ese título de gobernar al mundo, porque dice, va a ser un propósito en él. Y luego dice, y príncipes presidirán en juicio. Aquí hablamos entonces del reino del Señor que lo comparte. Para justicia, siempre lo que es justo, enfocado en la justicia, siempre totalmente en la justicia. Dios es lo que hace siempre, se enfoca en la justicia. Y cuando Jesús reina aquí en el milenio, estará enfocado exactamente igual, para enfocarse en la justicia perfecta. Y luego con ese príncipes presidirán en juicio, habla de un gobierno compartido. ¿Por qué compartido? Porque entonces sí, Jerusalén será la capital mundial, donde el gobierno de Jesús se establecerá. Jesús viene después de resucitar a la iglesia, viene con la iglesia a gobernar aquí en la tierra y bueno, se comparte ese reino. En Jerusalén, Jesús reinando, Jerusalén como la nación poderosa, como se prometió a David, ¿no? Te dijo, tu nación será cabeza. Vas a tener una cabeza de naciones. No ha pasado hasta ahorita, pasarán del milenio. Pero la iglesia viene a gobernar con Jesús, donde dice ahí que gobernaremos con el Señor para su gloria y honra, no ahorita, porque mucha gente de la iglesia ahorita no tenemos nada que ver con el gobierno humano, más que predicar y evangelizar, pero en el milenio sí, estaremos gobernando con Jesús, decíamos. Entonces será un gobierno compartido donde los santos resucitados vienen a gobernar en el mundo. Es un milagro increíble, ¿no? Actualmente muchos no creen en el Señor porque no ven muchas cosas. Dicen, no vemos ni a Dios, ni vemos a Jerusalén como nación gobernante, pero en el milenio sí. Y aún después del milenio, la gente se rebela contra Dios en la batalla de Gog y Magog, ¿se acuerda? Entonces, no es cierto que el hombre con un buen gobernante funcione hasta que viene la salvación, hasta que viene la redención, nosotros podemos tener pues un cambio de corazón. Luego dice, ¿cómo es este varón? 32:2, dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Entonces son 4 descripciones de quién es Jesús. Un escondedero contra el viento. ¿Qué tal cuando hay huracanes, no? Cuando hay un huracán así en los países que se ponen delicados por lo grave que es el viento ahí y los huracanes, bueno, un escondedero contra ese viento destructivo. Entonces va a ser protector, va a ser fuerte porque puede proteger contra ese viento totalmente destructor. La palabra turbión también habla de un viento destructor. Dice entonces contra un huracán o contra un turbión, como se llamen los huracanes o como se den la intensidad que tienen los huracanes, Él es un protector en contra de estas cosas. Entonces nuestro Dios protege contra grandes calamidades aquí en la tierra también. Luego dice también otra característica, como arroyos de aguas en tierra de sequedad. ¿Cuántos hemos sentido mucha sed
mucha sed, así algo grave, y a veces como que no valoramos el agua, ¿no? Decimos realmente cuando estoy así, me estoy muriendo porque no tomo agua, estoy de veras en un límite de mi vida, ¿no? Porque sin agua no vivimos. Dice aquí, y él va a ser como arroyos de aguas en tierra de sequedad. La tierra de sequedad es un desierto. Y nosotros sin Dios estamos desiertos. Gracias a Dios hay bendición, hay salvación, hay misericordia, pero es por la gracia del Señor, ¿no? Y dice claramente ahí, bueno, entonces como si hubiera una tierra de sequedad, una tierra desértica y llegan arroyos de aguas. Así es la presencia de bendición de Jesús como el buen gobernante y como el alcance que tiene de gobernar a las naciones con ese poder y con esa gracia, ¿no? Es como sombra de gran peñasco, en tierra de calurosa. Entonces, una sombra también, además del agua que trae vida y es vital para todos nosotros, pero dice aquí, bueno, como una sombra de un peñasco muy grande. Un peñasco grande, usted recuerda, ¿no? Las grandes piedras, así muy impactantes de su tamaño, ¿qué sombra pueden producir? Bueno, un gran peñasco da mucha sombra, así será nuestro Jesús. Él es como un gran peñasco en tierra calurosa. Y ahora que la gente que le afecta mucho el calor, estamos así muy afectados por el calor, bueno, va a haber bendición, va a haber paz, va a haber provisión. Hay un plan de Dios para la gente en ese momento. Es protector contra grandes conflictos, es el que satisface como el agua a la vida, ¿no? Y también va a dar como una amplia sombra para todos. También trae paz, dice 32, versículo 3. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes estarán atentos. Entonces, ¿cuántas veces hay confusión y hay pues una incertidumbre, hay preocupaciones cuando la gente sin Dios gobierna? Esto es común totalmente, ¿no? Pero dice aquí entonces, en ese tiempo, cuando gobierne este rey, no se van a ofuscar. O sea, es un gobierno claro, perfecto, justo, bueno, y entonces como un buen gobernante, él va a tener resultados de su gobierno. La gente está con una gran seguridad. De hecho, esa es la tesis del gobierno, ¿no? Que haya paz social, que la gente tenga paz, que la gente tenga lo que debe tener, pero los hombres sin Dios pues tienen un concepto muy erróneo, ¿no? Muy equivocado al respecto. Sin embargo, los gobernados en estos 1000 años no se van a ofuscar, no van a perder la paz, tienen la bendición, tienen seguridad. Y los oídos de los que escuchan están atentos, porque van a escuchar lo que dice este gobernante. Cuando un gobernante perfecto, 1000 años, y es Dios, y aquí en la tierra gobierna, la gente va a estar atenta a escucharle. Porque dice esto, ¿no? Van a escucharle atentamente. Y entonces yo creo que esta es una cualidad muy importante de un buen gobernante, ¿no? Porque hay gobernantes que ya no los escuchamos. Si dicen mentiras o dicen algo que no es correcto o injusto, pues ya mejor no escuchamos. Pero este gobernante es verdad, es justo, es perfecto, y entonces vamos a escucharle atentamente. Y la iglesia, gobernando con él, posiblemente en las naciones de las que nacimos humanamente aquí en la tierra, biológicamente, ahí estaremos gobernando. Es posible que sí, pero bueno, dice ahí que van a gobernar y escuchar con atención. Luego hay que dejar la necedad. 32:4 dice, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará clara y rápidamente. Entonces, hermanos, con este buen gobernante hay que entender bien, hay que dejar la necedad. La necedad es todo lo que se opone a Dios, es lo opuesto a la sabiduría. Y muchas veces por necedad nos complicamos, ¿no? Porque somos muy necios y nuestra necedad nos aferramos o no hacemos lo que debe de hacerse y creamos muchos problemas. Por eso dice ahí, el corazón de los necios va a entender. Los que han sido necios en ese tiempo tienen que entender, porque este gobernante perfecto, con esa gracia, con el favor de Dios y la bendición de Dios, bueno, verdaderamente tenemos que dejar la necedad para escucharle. Entonces hay sabiduría y entendimiento. La gente que quiera seguir al Señor tiene que ser sabia y entendida, porque Él es un excelente gobernante, es Dios mismo, con las grandes cualidades que tiene como Dios, y entonces los súbditos tendremos que estar atentos a lo que Él dice, tenemos que estar así como muy dispuestos a ver lo que Él quiere decir. Y es un tiempo de sanidad. La lengua de los tartamudos hablará claramente, rápida y claramente. Recuerda que la tartamudez es el temor de ser escuchado. Y la persona cuando habla empieza pues a detenerse, ¿no? Y un tartamudo pues es una cuestión que se tiene que atender. A veces más o menos, a veces es otra cuestión de actitud. Pero una persona tartamuda pues no la podemos escuchar
quisiéramos entender o quisiéramos comunicarnos con ella y tiene un problema. Hay una enfermedad allí, pero entonces dice, los tartamudos serán sanados. Qué bendición que haya una sanidad, ¿no? Para que la gente pueda hablar. Y yo creo que esta sanidad, hermano, es como muy descrita, ¿no? Esta persona que no podía hablar, o que no se le entiende, o que cuando quiere hablar, pues no lo logra, dice, va a hablar rápida y claramente. O sea, hay una sanidad para las personas, posiblemente no nada más los tartamudos, sino cualquier persona enferma, el Señor puede sanarla en ese tiempo del milenio y habrá bendición muy, muy especial. También hay una honestidad. Dice 32:5, el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Aquí hablamos de los hipócritas. Los hipócritas, como siempre recordamos, pues aparentan, ¿no? Aparentan cosas y dice que, bueno, el ruin es el muy malo, una ruindad es una bajeza y nunca va a ser llamado generoso. En el tiempo actual hay personas que son ruines y aparentan ser generosos. Porque dicen, bueno, no es tan buena persona, pero le gusta la imagen, hace cosas como para que lo note, ¿no? Y que está como teniendo un carácter que realmente no respalda en su corazón, en lo que realmente hay. El malo no va a aparentar ninguna necesidad. Entonces dice ahí, la gente ya no puede engañar a Dios y tampoco en el reino del Señor, con esa perfección de gobierno, tenemos que ver que, bueno, el ruin tiene que ser ruin. Igual esa es la justicia, ¿no? Decíamos, si alguien comete un delito, pues tiene que ser castigado. Tiene que haber las consecuencias de su delito. Pero dice ahí entonces, el ruin no va a ser llamado generoso. Y el tramposo no va a ser llamado espléndido. ¿Quién es el tramposo? El ventajoso. El que trata de, pues, beneficiarse de los demás, ¿no? Que no puede hacer las cosas correctamente y siempre trata de buscar ventaja. Diríamos una buena traducción, el ventajoso. Podría ser, ¿no? El ventajoso no va a aparentar generosidad. Igualmente, en la actualidad hay mucha gente muy ventajosa, muy tramposa, que aparenta generosidad, pero está haciendo trampa, pero no está siendo honesto en las cosas, ¿no? Y entonces dice ahí, no puede ser misericordioso un hombre deshonesto o una mujer tramposa, ¿no? Es imposible engañar al Señor. Recuerden, de las cosas que Dios no puede hacer, no puede ser burlado. Nadie se puede burlar de Dios. Dios nos conoce siempre desde ahora, ¿no? En este tiempo que vivimos nada más como iglesia predicando, pero en el milenio va a pasar más fuerte, porque el gobernante perfecto va a estar allí y la gente que quiere engañar, la gente que quiere sacar ventaja, dice, no lo van a lograr, porque tendrán que hablar la verdad. Ahora, esto es un compromiso nuestro con este rey. El rey justo ya lo es para nosotros. Es nuestro rey de verdad. Dice la palabra que amamos a la nación donde nacimos, ¿no? Tenemos mucha bendición, tenemos que orar, amamos a la gente, hay cosas buenas y cosas no tan buenas como nación. Sin embargo, bueno, las cosas buenas podemos ponderarlas, orar por ellas, y lo que no es bueno, pues interceder. Pero dice ahí claramente entonces, este apego con el rey, este apego va a ser perfecto porque es nuestro gobernante. Pero desde ya el Señor es nuestro rey. No vivimos como la gente que no conoce del Señor, ¿no? Sino que tenemos como una relación especial con Dios y entonces somos diferentes. Por eso el mundo no nos acepta en muchas cosas, porque no entienden la honestidad o la santidad o la verdad o el trabajo justo, porque dice claramente aquí, Él va a ser apreciado como gobernante, pero desde ahora nos gobierna a nosotros en nuestro corazón. Aunque en lo político humanamente no hay el gobierno que va a haber en el milenio, sí entendemos que nos gobierna en nuestro corazón. Por eso siempre decimos, Señor, como mi rey, ¿qué quieres demandarme? ¿Se ha presentado usted como un esclavo ante el rey o no? Porque a veces nada más pedimos, ¿no? Te vengo a pedir, no, me presento ante ti, soy tu esclavo, tú eres el rey, ¿qué quieres de este esclavo? A lo mejor muy inútil, pero por tu gracia me tienes sirviéndote, quiero que tú hagas lo que quieras, pero tú eres para mí como el rey. Y otra cosa es la centralidad. El Mesías es el personaje central. Gobernando en Jerusalén, entonces haciendo justicia, decíamos, a lo que se prometió en el Antiguo Testamento, pero para el mundo entero gobernando. Y esto, hermanos, es impactante, porque mucha gente hoy quiere un gobierno así, ¿no? Quisiera un gobierno de honestidad, de verdad, pero va a suceder cuando Jesús venga, ¿no? Y algo muy lindo aquí es que va a pasar 1000 años. No sé cuántos se les ha ocurrido que venga un gobernante, un sexenio, aquí en la tierra, ¿no? O en cuatrienio, trienio, lo que sea. Parecerá interesante, pero Dios ya tiene el plan de que 1000 años su Hijo perfecto, santo, justo, va a gobernar de manera gloriosa.
Entonces, hermano, desde ya nos acostumbramos, ¿no? Decimos, bueno, lo que el Señor les ponga, cuando Él les ponga, pero ahorita tenemos que estar en un compromiso con este rey. Usted es ciudadano de la ciudad celestial. Tenemos una bendición muy grande. Sí, amamos nuestro país y todo esto, pero yo no soy nada más de aquí. Tengo cosas de aquí porque soy naturalmente mexicano, o cada quien es su nacionalidad, pero dice ahí, bueno, tenemos a este rey, es nuestro gobernante, y desde ya ahorita nos identificamos con él. Y decimos en esta bendición de ser iglesia, qué diferente es la iglesia, ¿no? La iglesia viva, la iglesia honesta, generosa, cálida, la iglesia como Dios quiere que sea, dice ahí. Entonces hay una bendición de que ya estamos al servicio del Señor. Entonces no se desespere, porque el mundo está opuesto a las cosas de Dios. El mundo tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Sin embargo, cuando nosotros somos ciudadanos del reino celestial, tenemos que ser diferentes. Por eso sí decimos ahí que Dios nos ayude para que nos mantengamos en esto. Y viene una cuestión muy importante aquí que se llama la regeneración. Regeneración es metamorfosis. ¿Qué tal, no? Hasta le entendemos bien en nuestro español, porque esta literación es así, como se escribe en griego, se escribe en español. Entonces dice aquí que la gente va a ser transformada por la obra del Señor. En el milenio los salvos estaremos gobernando, pero gracias a Dios que ya somos regenerados. Y por eso, hermano, hay que cada día crecer en esa regeneración. Decirle al Señor, ¿qué me quieres cambiar? ¿En qué no estoy funcionando como debería? ¿Dónde no estoy siendo lo que debería hacer o de decir? Quiero ser regenerado en todo lo que tú quieras. Y esto es como también una transformación. La palabra que decíamos, ¿no? Es un cambio que Dios ha hecho en nosotros. Por eso el conocer a Dios, el estar en Cristo, tiene la evidencia de que tenemos la bendición de Dios en nuestro corazón. Israel va a ser nación gobernante, ahorita no lo es. Oramos por salvación para que los judíos que no conocen al Señor le conozcan, pero en el milenio van a ser restaurados. Y la iglesia atenderá a los necesitados con la justicia y con la verdad, haciendo las cosas como Dios quiere, ¿no? Pero hay una segunda cualidad del rey, y es verdad. Imagínense, verdad. Dice 32, del 6 al 8, dice versículo 6, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía al alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Entonces, aquí habla de que los malos no pueden engañar a Dios. Repetimos la frase, los malos no pueden engañar a Dios. ¿Por qué? Porque lo intentan. La gente que no conoce de Dios o que ni le interesa a Dios y hace cosas tremendas, ¿no? Dice, el ruin hablará ruindades. Otra vez, el muy malo habla cosas muy malas, destructivas, perversas, morbosas, ¿no? Cosas que no están bien, y las dice como si fueran virtudes. Y entonces tenemos ahí que discernir muy claramente lo que la gente está diciendo. Y el corazón del necio fabricará iniquidad. Iniquidad es maldad extrema. El corazón de la gente que no conoce de Dios sigue produciendo lo mismo. Lo que producíamos nosotros antes de conocer a Cristo. ¿Verdad? Ruindades y maldad sin Cristo no se puede. Pero dice aquí entonces, estas personas que no quieren aceptar el gobierno del Señor, que no quieren desde ahora la conversión, pues van a seguir siendo lo que son. Siguen siendo esclavos de su pecado, ¿no? Pero dice entonces, van a fabricar iniquidad. Esta palabra es interesante porque es como producir. Así como en las fábricas humanamente, ¿no? Los productos que se hacen pues con un proceso. Dice, el malo está como fabricando iniquidad. El malo fabrica iniquidad. Y luego dice, el propósito para cometer impiedad. La impiedad es falta de fe. Viene del latín pietà, que es fe. Es portarse como sin fe. La gente que no conoce de Dios, evidentemente se comporta como gente sin fe. Y luego dice, y para hablar escarnio contra Jehová. O sea, se están burlando de Dios. Usted escucha gente que se burla de Dios. Es verdaderamente escandaloso. Todos los días alguien se burla de Dios, o muchos se burlan de Dios. Si existe, si no existe, si no es poderoso, o están juzgando lo que debe hacer Dios, ¿no? Como si pudieran tenerse al nivel de Dios. Y dice, entonces, estas personas están hablando escarnio contra Jehová. Y recuerde que el hablar escarnio es una burla cruel. No nada más burla, una burla cruel. Una burla destructiva, y esta gente que se burla contra Dios tiene consecuencias, ¿no? Porque no están haciendo la voluntad de Dios. Y luego dice cómo son en su conducta. Dejan al alma hambrienta y quitan la bebida al sediento. O sea, estas personas que son así muy hedonistas, que nada más buscan el placer personal, están dejando vacía al alma hambrienta.
El alma hambrienta es la gente con necesidad, los pobres. O sea, a los pobres no se les hace justicia, porque debería de hacerse, pero no se hace, lamentablemente, ¿no? Y dice entonces, están las personas ruines, las personas impías, que son así pecadores descritos aquí, tienen esa característica o ese defecto, están produciendo más hambre. Si alguien tiene hambre, sería bueno capacitarle para que trabaje o compartir con él cuando podamos, pero estas personas piensan en sí mismas nada más, los ricos, ¿no? Los que se están así haciendo millonarios a costa de quitar a los demás lo básico. Por eso dice ahí, entonces están dejando al alma hambrienta y quitan la bebida al sediento, o sea, ni siquiera pueden beber lo que deberían de beber las personas, porque a veces no hay ni el dinero básico para lo muy necesario, ¿no? Imagínense, para poder tomar agua, que ni para eso haya un recurso, ¿no? Dice entonces, esas personas están teniendo una conducta evidentemente de maldad delante del Señor. Es el límite contra los pobres y contra la gente muy necesitada. No hay mucha injusticia en su corazón. Ahora luego habla también la descripción de estos malos, 32:7. Las armas del tramposo son malas, traman intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar juicio contra el pobre. Entonces, además de enriquecerse a costa de la pobreza extrema de otros, dice que también tienen armas. O sea, no habla nada más armas de manera bélica, sino la forma de conducirse. Tienen una manera de conducirse muy destructiva, como si estuviera usando armas, ¿no? De una manera alegórica, dice aquí, tiene como armas. Esa persona tiene un arma de conducta, tiene un arma de maldad, tiene un arma de, pues, una mala actitud hacia los demás. Es muy destructiva. Hoy les llaman personas tóxicas, ¿no? Es muy común la frase hoy, alguien tóxico. Entonces, ¿hay gente tóxica? Pues sí. Lamentablemente sí, pero dice claramente aquí, entonces, estas personas tienen como unas armas que son malas. Y luego hay una intención, se trama intrigas inicuas. Tramar es como inventar. Y dice intriga, o sea, algo mentiroso y destructivo. Y luego inicuo, o sea, están pensando cosas muy destructivas, cómo dañar, cómo lastimar, cómo hacerle mucho daño a mucha gente. Y entonces esas personas están ahí delante del Señor. Y luego dice, para engañar a los simples con palabras mentirosas. ¿Quiénes son aquí los simples? Los descuidados. Dice, entonces, están engañando a los simples. ¿Habrá gente que se deja engañar, hermano? Porque le prometen y le dicen algo, y sí, ya me dijeron, ya prometió, pues falta que cumpla. ¿O de dónde puede tomar los recursos para cumplir, no? Porque hay cosas que se prometen, hermanos, parece que prometer no empobrece a nadie, ¿no? Pero cuando no cumplen, ¿qué pasa? Dice ahí, por eso entonces estas personas están tramando iniquidad. Están pensando cosas muy malas, ventajosas para poder pues seguir haciendo daño a otras personas. Y luego dice, para enredar a los simples. Por eso siempre decimos, yo no quiero ser simple. O sea, no quiero ser una persona que no analiza a fondo lo que me están diciendo. Tengo que ver exactamente hasta dónde llega lo que están diciendo para ver si es bueno o es correcto o es posible que se llegue a lograr eso, ¿no? Y luego dice, y para dar juicio contra el pobre. O sea, en los juicios de los tribunales humanos están en contra del pobre. ¿Habrá gente así? Que a los pobres, a ver qué se les puede quitar todavía más. No tienen dinero, no tienen recursos, no tienen cómo defenderse, se les puede dañar más. Entonces, hermano, esa es la justicia de los hombres, de muchos hombres sin Dios. Dice entonces ahí que, bueno, en aquel tiempo van a cesar esas cosas. 32:7 hay una descripción de que las armas del malo son así, son destructivas y van a hablar en contra de los pobres. 32:8, ¿quiénes son los convertidos? Dice, pero el generoso hablará generosidades y por generosidades será exaltado. Y aquí una diferencia, los anteriores aparentan bondad, aparentan misericordia, no son, pero aquí hay uno que sí es convertido. Los convertidos, dice, el generoso pensará generosidades. O sea, ya como creyentes, hermano, no nada más somos egoístas de que las cosas funcionen para nosotros o como nosotros queremos, sino que tenemos que pensar en otros. Tengo que ser generoso con las personas necesitadas, con la gente que trabaja conmigo, con la gente que está cercana a mí. Quiero darle algo a esas personas, quiero ser generoso con ellos. Parece que cuando no conocemos bien de Dios somos muy egoístas, ¿no? ¿Recuerda que en la iglesia llega mucha gente pidiendo ayuda? ¿Es aquí donde le ayudan? Quiero hablar con el pastor. Ay, hermano, si no le conocemos, ¿cómo le podemos ayudar? Por supuesto, ayudamos a los que conocemos, pero mucha gente que llega con esa idea ventajosa, ¿no? Tenemos que estar como limitando la actitud hacia ellos,
pero como creyentes somos generosos. Ya no soy egoísta, no es para mí todo lo que Dios me da, sino quiero pensar en quién más tiene una fuerte necesidad y puedo compartir con él. Y dice ahí, esta persona pensará, o sea, es una manera continua en su mente, quiero ser generoso. Ya no quiero ser egoísta o sacar ventaja o ver qué me dan, sino yo quiero dar. Por eso dice el Nuevo Testamento, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere que le den. Piensan que es feliz porque le están ayudando, pero es una necesidad o una actitud permanente. Porque todos hemos tenido necesidad en algún momento, alguna necesidad personal sin trabajo, enfermedades o cosas difíciles, pero que no sea una constante. Porque dice ahí entonces, es más bienaventurado, o sea, más feliz. La palabra Macarios es así como, lo más feliz que puedes tener es que tú le des a otro. Porque cuando tú das, tienes la bendición de Dios y aprendiste a amar, aprendiste a dar y aprendiste entonces a compartir con el que tiene mucha necesidad. Por eso dice aquí, el generoso pensará generosidades. Y luego dice, y por generosidades será exaltado. O sea, sí va a ser reconocido como generoso porque está dando para que otros tengan en alguna cosa básica, ¿no? Puede compartir con alguien. Dios quiere que seamos misericordiosos y que compartamos con otros siempre, ¿no? Porque eso es como una parte de nuestro carácter en las cosas de Dios. Ahora, aplicado en nosotros, hermanos, tenemos varias cosas. Tenemos que ser íntegros. Ya en el reino, con nuestro rey gobernando nuestro corazón, yo tengo que ser íntegro. No porque sea legal o no sea legal, sino lo que es correcto delante del Señor. Tengo que vivir de esa manera porque los malos van a ser evidenciados. Ahorita hay muchos malos que aparentan ser buenos. O les va bien en lo económico, o tienen algunos recursos en lo temporal, y parece que están con mucho éxito. Por eso usted no se admire de ellos o no se sienta como pues desplazado, ¿no? Porque algunos decimos, bueno, yo tengo trabajo y estoy esforzándome, y veo gente que con mucha maldad llega a hacerse rica o llega a cometer cosas y abusos tremendos contra los demás. Entonces, no estemos en esa tónica de imitar a los malos, sino al revés, que la gente que no conoce de Dios ve en nosotros cosas buenas, tanto que quiera convertirse. Que digan, bueno, veo en ti un carácter diferente, eres honesto, no has robado, no has hecho abuso, eres diferente. Entonces, en esa diferencia con el mundo, es importante que nosotros tengamos la bendición de que sea algo deseable la fe, que no estemos así como lamentándonos, que no estemos en mala actitud, sino buscando del Señor, porque los mismos conflictos los tenemos todos. Pero ya con Cristo, hermano, tenemos la bendición de que mi conflicto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en lo que me está pasando? ¿Qué quiere Dios hacer o cómo quiere Dios que yo maneje las cosas, ¿no? Porque tengo como una actitud delante del Señor. Dice aquí, Dios está sobre los justos. ¿Sabe que usted es observado 24/7? ¿Quién la observa? Pues Dios. Ahí dice, ¿no? Porque Dios está atento con los justos. O sea, a los injustos los conoce y los quiere salvar, pero a los que está observando es a los justos, porque somos sus hijos, ¿no? Es así como la familia de Dios, como los cercanos a Dios, y dice, Él va a ser observado. Entonces, si me observa el Señor, tengo que corregir muchas cosas que no estoy haciendo bien. Habrá que corregir algunas cosas, hermano, conductas, actitudes, cosas que hemos hecho que nos hemos acostumbrado a ellas, pero que dice ahí claramente, si no está bien delante del Señor, hermano, corrígelo, porque si lo corriges puede ser un buen testimonio para la gente que no conoce del Señor. Y luego que los que buscan maldad, pues nosotros no seamos ingenuos, porque dice aquí, para engañar a los simples. Entonces no creamos todo lo que escuchamos, ni todo lo que vemos, hasta que se compruebe de otra manera, ¿no? Más fehaciente, porque muchas personas creemos muchas cosas. Ahora llaman las noticias falsas, ¿no? Que está muy de moda también y mucha gente se cree. Y decimos, no, eso es falso, tenemos que esperar a ver qué verdad hay en lo que se está diciendo. Y si buscamos al Señor, hermano, pues tendremos la bendición de que tengamos una actitud. Y por favor, indígnese cuando alguien se burla de Dios. Porque hay creyentes como que ya se han acostumbrado. Y si alguien se burla de Dios o es blasfemo, no se le dice nada. Espero que no esté usted de los que estén ahí como dándole favor a las personas cuando blasfeman contra Dios. Si está diciendo algo que va contra Dios, se puede decir. Con todo el respeto, los límites que hay en trabajo, escuela o comunidad, siempre decir, esto ofende a Dios. Hace muchos años decía Billy Graham, recuerda este evangelista bautista de Estados Unidos que hacía campañas, pues, que ganó mucha gente para Cristo, ¿no? Y decía una frase, hoy mucha gente no quiere ofender a nadie excepto a Dios. Entonces es interesante, ¿no? Porque muchos se cuidan. Ay, no vayas a ofender a este grupo, a esta persona, háblalo de otra manera, políticamente correcto. Ok, no está bien, no está mal eso, pero se ofenden a Dios.
muchas cosas que va contra Dios o en contra de lo que Dios establece y se les facilita. Y dicen, no, pues esto es lo que nosotros opinamos. Nos gusta hacerlo así, así lo hemos practicado, aquí así somos, aunque no estemos de acuerdo con Dios. Entonces, si está blasfemando contra Dios, hermano, hay que indignarnos, porque realmente el Rey justo va a venir, pero desde ahorita aquí en nuestra condición actual podemos indignarnos cuando alguien haga algo malo en contra de Dios, si se está burlando del Señor. Y otra cosa, ¿qué tal detener los abusos? ¿Podremos detener abusos, hermano? Yo creo que sí, en muchos sentidos, ¿no? De acuerdo a la autoridad que tengamos o el papel que tengamos aquí en lo social, pero hay cosas que son injustas, tengo que detenerlas. No puedo permitir que alguien se haga multimillonario cuando otro es muy pobre, ¿no? Como decían ahí los comunistas, nadie tiene derecho a lo superfluo si alguien no tiene lo básico. Entonces, en eso tienen razón, ¿no? De decir, bueno, si algo es injusto, ¿cómo se puede modificar? Para que haya mejor distribución, que se pague mejor, que haya justicia. E incluso nosotros también, cómo nos tratamos a los demás, hermano. Cuando usted tiene un compromiso, tiene que pagarle a la gente lo correcto. Porque a muchos nos da como la facilidad de decir, no sé si me alcance, hazme el trabajo, ahí luego te pago. ¿Cómo? O sea, si no tengo dinero, no lo hago ahorita. Cuando lo pueda hacer, porque Dios me da la bendición o hay alguna provisión especial, se puede hacer. Y cuando hay que limitarnos, nos limitamos, porque no podemos estar dejando a la gente que trabaje y no pagarle. Eso es una gran injusticia, ¿no? Decimos ahí, o bueno, te pago lo que yo quiero. ¿Cómo? O regatearle a la gente, ¿no? ¿Cómo vamos a regatearle, no? Si las cosas son caras, casi todas son caras, bueno, si puedo las compro y si no, no las compro. Pero cuando me comprometo para pagar algo, tengo que pagar lo que es justo. Y luego cuidado con la maldad, porque hay mucha gente tramposa. Cuídese de los tramposos. Si usted ve que alguien es tramposo, lo va a seguir siendo hasta que conozca a Cristo. Entonces no se haga amigo de gente tramposa, porque algunos hemos visto gente que no paga lo que debe, que es ventajosa, que es muy injusta y hacemos negocio con ellos. ¿Qué estamos haciendo ahí, hermanos? Pues simples. Estamos siendo ingenuos, ¿no? Porque decimos, bueno, es que lo sentí de momento. Recuerde que no sentimos, nos convencemos de la palabra. Dios nos dijo, van a sentir, dijo, van a ver, van a obedecer, van a seguir caminos. Entonces, si Dios me dice un camino de santidad, yo vivo con ese camino, de acuerdo a lo que Dios decreta, ¿no? Pero tengo que tener mucho cuidado con la gente que es tramposa, no hacer negocio con ellos. A veces, lamentablemente, los tramposos son familiares muy cercanos nuestros, ¿no? Decimos, bueno, me da mucha pena, es mi familiar muy cercano, pero no porque es mi familiar voy a estar a favor de las trampas que llegue a hacer. O si él me pregunta, oye, ¿puedo trabajar con él? Mira, no te lo recomiendo, porque no es honesto. La gente honesta, pues sí, ¿no? Si alguien es honesto y trabajador, pues claro que le recomendamos. ¿Qué tal los mentirosos, hermano? Muchísima gente vive con la mentira el día de hoy. Dice cosas que evidentemente no se van a cumplir. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que analizar. Hay que analizar lo que me están diciendo porque es mentira. Y a la gente le parece muy fácil mentir y ganar adeptos o cosas en lo político, en lo económico, pero no es lo correcto. Entonces, hermano, siempre tenemos que andar con la verdad. La verdad identifica a los santos. La verdad es parte de lo que somos nosotros. Si nuestro Señor es camino, verdad y vida, nosotros tenemos que seguir ese camino muy cercano y también ver la verdad que es la vida que nos ofrece. Pero tenemos que estar siempre con la verdad y nunca mentir bajo ninguna circunstancia. Porque algunos tenemos así como la inquietud de a veces mentir, ¿no? Por no quedar mal o para que no estemos en desacuerdo con otros y decimos cosas que no están correctas. Yo tengo que decir la verdad, pero con amor. O sea, no una verdad ofensiva, no una verdad agresiva, sino te digo la verdad, pero con el amor que te puedo tener. Y a veces hasta orar antes de hablar con la gente, ¿no? Porque no queremos lastimar o decir así algo que lesione, pero si hay que decir la verdad, la tenemos que decir. Y otra cosa muy importante, hermanos, que seamos gente prudente. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué es eso? O sea, la astucia de un depredador, pero con la humildad para que no se haga soberbia en nosotros. Pero no podemos vivir como creyentes haciendo que la gente va a cumplir lo que promete. Yo sé que prometen muchas cosas, pero no sé si van a cumplir. Luego pensamos cómo podría cumplir, ¿no? O alguna situación en cuanto a lo personal, familiar, tenemos que estar revisando las cosas para hacer las cosas mejor, porque tenemos que buscar la justicia de verdad. Tenemos que buscar la justicia de verdad. Nunca mentira, nunca dañar a los pobres. Y una cosa importante, ¿cómo trata usted a los pobres? Porque, hermano, los pobres están allí. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Tremendo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo trato yo al pobre? Como decíamos, ¿no? Le pago lo justo, veo cómo le puedo ayudar, que se capacite o haga algo para que no sea tan pobre, ¿no? Pero hay gente que como a los pobres no les gustan.
piensan que siempre son improductivos o algo así, ¿no? Tenemos que ver a fondo por qué está en esa condición, pero cómo le puede ayudar a alguien que tiene una necesidad. Y muchas veces la gente muy pobre, cuando hay ayuda, hermano, se siente bendecida. Siente que algo hay bueno con ellos, ¿no? Porque nadie los quiere notar. Al pobre no lo quieren ni ver, lo quieren esconder. Cuando vienen aquí las autoridades no los esconden, y límpiale, y píntale. Pues sí, es lo que se hace, pero no está correcto. Más bien hay que ver cómo tratamos a los pobres, de manera que haya bendición también para ellos, ¿no? Y luego, si estamos convertidos, si estamos bajo este rey, jamás vamos a tener pensamientos de mentira. Nuestros pensamientos tienen que ser de verdad. Ahí es donde entra la palabra de Dios que dice que llenemos nuestra mente con las palabras de Cristo, ¿no? Que tengamos la mente de Cristo, la palabra de Cristo, que more abundantemente en nosotros. O sea, yo tengo que estar siempre con esta palabra, con pensamientos de verdad, como dice Pablo en su carta, ¿no? Todo lo puro, lo honesto, lo de buen nombre, lo que es digno de alabanza, todo lo que es bueno, en esto piensen. Y esa frase es continua, ¿no? O sea, piensen en estas cosas, porque a veces nuestra mente la llenamos de muchas cosas, hermano. Llenamos de muchas situaciones y temores y cuestiones que no están bien delante del Señor, y tenemos que decir, bueno, ¿cómo mi mente se llena con las cosas de Dios? Quiero que se llene buscando la verdad y las cosas del Señor. Y otra cosa, que reconozcamos a la gente que es generosa. Cuando alguien es generoso, cuando alguien comparte y es genuino, tenemos que darle gracias a Dios, porque esta persona ya maduró. Ya no está en la idea de venir a cómo saca ventaja o cómo se beneficia, sino cómo puedo dar. Tengo que darle a alguien que tiene más necesidad. Y cuando Dios nos bendice de esta manera, hermano, tenemos entonces una bendición muy grande, porque creemos en Dios que es generoso, pero nosotros también tenemos que ser generosos. Ya no nada más buscar que me ayuden, no nada más buscar lo básico, sino trabajar, administrar, cambiar para que las cosas funcionen como Dios quiere. 2 cualidades del rey: justicia y verdad. Y si Él es justo, hermano, nosotros tenemos que ser justos. Y si es verdadero, andemos siempre en la verdad. Oramos al Señor para que su palabra haga el efecto que tenga que hacer en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por esta palabra en Isaías. Te bendecimos, Señor, por todo lo que tú haces con nosotros. Isaías 32, de 1 al 8, que habla del Rey justo. Muchas gracias, Padre Santo, porque tú tienes poder y gracia, tienes el amor para bendecir, para establecer lo que tú quieres, pero de una manera muy especial te queremos rogar que aprendamos a andar en justicia, Señor. Hemos crecido con mucha injusticia, viendo malos ejemplos, siguiendo malos modelos, pero estando en Cristo, Señor, queremos ser justos. Te rogamos que nos cambies en nuestro corazón, pero que también nosotros tomemos decisiones todos los días. Hay cosas que tú vas a hacer y hay cosas que nos tocan hacerlas nosotros, por lo cual te pedimos que cada día seamos justos y que andemos en la verdad, porque esto es justo delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Dios la bendiga, hermanos. Gracias.